Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, ser un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible. Mentiroso. Caspa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor.
en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor.
Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. El mejor día para todos dioses, en una vida gloriosa y hermosa, que es como estamos. Recuérdese que un día estuvimos, aunque no directamente, pero contaminados con la ley de Moisés. Luego, la doctrina de Jesús de Nazaret, la doctrina de la gracia. Y hoy estamos en la doctrina ¿de qué? De la transformación. De la transformación, donde el Dios vivo, el Dios que creó todas las cosas, el cielo, la tierra y el mar, está gobernando en medio nuestro. Y estamos viviendo en una gloria preciosa, maravillosa, porque así dice que ¿cómo vamos? ¿De gloria? En gloria. Entonces la gloria de hoy es mejor que la de ayer. Seguro que sí, así es, siempre, porque vamos de gloria en gloria. Un saludo a la preciosa Madre en las Naciones, a los que nos ven a través del DVD, que se reúnen con nosotros, porque somos la misma iglesia, no son 2 iglesias, no son 3 iglesias, no son 4 iglesias, es una iglesia. La reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos. Esa es la iglesia, la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos.
Fíjese, por eso es que esto es espiritual, no es carnal, no es físico. No somos hijos de Dios por tener un cuerpo físico, somos hijos de Dios por tener un cuerpo espiritual igual que Él. Si Él nos creó, ¿qué somos nosotros? Si Él es un Dios, ¿nosotros qué somos? Dioses. Y eso es lo importante. Ahora, mientras tenemos este cuerpo, pues toda la gloria, no, aunque ya fue dada, no está completa, porque tiene que ir llegando de acuerdo a como usted va creyendo y va declarando y confesando. Hoy vamos a ver un clip que es bien importante. Y yo no sé si usted ya lo ha oído, tal vez usted sí, pero en las naciones, aquí en este clip, Jesucristo hombre dice que no terminó de dar todo. Clarito, clarito. Él dice que dio casi todo. Pero lo voy a dejar con duda para que oiga, porque es sumamente importante esto. Para los detractores, los que critican. ¿Y ustedes por qué cambian el evangelio? No, nosotros no hemos cambiado nada. Lo que pasa es que estamos viviendo otro tiempo. Nosotros no estamos en el tiempo de Jesús de Nazaret. ¿O sí? No, aunque habló cosas hermosas y el sacrificio que hizo por nosotros es maravilloso, pero ya no estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo de la transformación y así lo dice el clip. Así que vamos a avanzar y vamos a escuchar. Óigalo bien, principalmente la última partecita. Vamos. Juan capítulo 14, en el verso 16, mira cómo dice. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ya no es Jesús de Nazaret, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esto no es por un tiempito. Este otro consolador que venía, que se llama Jesucristo hombre, estaría con nosotros para siempre, porque este es el último evento. Este no es el rudimento de la resurrección, que uno vuelve a morir, no. Esta es la transformación que es para siempre. Dice el verso, en el verso 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Verso 26, mas el Consolador, ese otro Consolador, el Espíritu Santo, que es el que habla en la boca de Jesucristo hombre, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os enseñará todas las cosas. Oye, mira que nosotros hemos enseñado. Yo personalmente he enseñado, bueno, todo. Lo único que queda es después de la transformación. Ahí hay que esperar que llegue y el IQ suba bien alto para poder ver las cosas que ojo no vio ni oído yo, porque son muchas. ¿Está bien clarito o no? Dice, yo he dado casi todo, dice, pero solo lo que falta es la transformación. El tiempo de la transformación. ¿Por qué? Porque ahí es donde dice que el IQ, o sea, la mente debe subir mucho para conocer, para ver las cosas que no se ven, lo que ojo no vio, ni oído oyó. O sea, eran otras cosas, no son las mismas, porque si es lo que ojo no vio, ni oído oyó, y todo lo demás lo vimos. Está aquí. Esto es bien importante, sumamente importante. Él está diciendo que cuando venga la transformación, entonces tiene que subir la inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para ver a Dios, para comprender lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Aquí ya no está en velo, aquí ya no está Dios en un velo, porque ¿quién era Jesucristo? Dios mismo en un velo humano. ¿Y quién era Jesucristo hombre? Pues Dios mismo en una carne.
¿Y hoy dónde está Dios? Pues Dios es espíritu. Y donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, lo que usted está oyendo hoy, no lo puede oír el que está antes de la carne. La carne, tenía que morir la carne para darle paso al espíritu. Si no, no se puede entender eso. Porque con carne no se puede. Entonces, está clarito ahí. Bueno, vamos a ir al tema entonces hoy. Tenemos un tema precioso hoy también, como siempre. Y el tema lleva por título la función. Diga función. La función del Evangelio de Cristo. Muy bien, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de Dios, ¿sí? Cristo es Dios, pero con una función, tenga eso en mente. ¿Sí? Cuando Dios se introduce en Jesucristo, entonces con un velo, Él tiene que hacer una función, y ya vamos a hablar de eso. Entonces, cuando hablamos de Cristo, hablamos del Evangelio de Dios por medio de un velo. Por lo tanto, cuando hablamos de la función del Evangelio de Cristo, lo estamos limitando, diga límites, a un conocimiento que tenía un tiempo determinado. ¿Sí? O sea, tenía un tiempo determinado y que tenía que terminar. O sea, la función de Cristo en un velo llamado Jesucristo era una función que tenía que terminar. Bueno, ¿por qué? Porque tenía una función y al cumplir esa función, ¿qué pasa cuando se termina algo? ¿Qué pasa cuando se termina algo? ¿Se terminó? Por eso fue que Pablo dice en el Evangelio, dice, el Evangelio es poder de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Poder para qué? Y aquí es donde entra el término función. La función de Cristo era para salvación a todo aquel que cree. O sea que la función de Cristo en un velo no era para dar herencia, no era para dar la transformación. La función de Cristo en un velo era para dar ¿qué? Salvación. O sea, la misión de Cristo era dar salvación. Entonces, la misión del Evangelio de Cristo era salvar. Al cumplir el proceso de salvación, terminaba el Evangelio de Cristo. Muy bien, entonces miremos. La muerte de Jesús de Nazaret y el derramamiento de su sangre tuvo la función de salvar. ¿De qué salvó Jesús de Nazaret a la humanidad? Pues lo salvó del pecado y de la maldición de la ley. ¿Sí? De eso fue lo que lo salvó. Jesús de Nazaret lo salvó de eso. Ahora, la muerte de Jesucristo, hombre, tuvo la función de salvarnos también. ¿Pero de qué? De nuestra carne. Por eso se recuerda que Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. Pues el que lo iba a salvar era Jesucristo, hombre, porque al morir iba entonces a quitar la carne y entonces nos iba a dar ¿qué? Salvación. ¿De qué nos iba a salvar? ¿De la carne? ¿Qué es lo que no deja ser feliz a toda la humanidad? La carne. Eso es lo que no deja. Entonces Jesucristo, hombre, vino para dar salvación, porque todo Cristo en un velo era dar salvación. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Estamos ahí? Entonces Romanos capítulo 1,
Romanos en el capítulo 1, versos 16 y 17. Vamos a verlo escrito. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Diga poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces lo que habían era judíos y gentiles. ¿Y para qué vino Jesús entonces? Para dar, o Cristo, para dar salvación, tanto a judíos como gentiles. Y dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, muy bien, ¿qué podemos ver en estos dos versos? Podemos ver que el Evangelio de Cristo era para salvación, tanto de judíos como gentiles. O sea, era mientras tenían naturaleza humana, carne, ¿sí? Para judíos y gentiles. Bueno, y este Evangelio que salvaría se revelaría por fe y para fe. Pero al terminar esa función de Jesucristo hombre, vendría ¿qué? La vida eterna, la abundancia de la herencia. Para eso era necesaria la transformación y la renovación de nuestra mente. Entonces, fíjese, es bien importante eso. Entonces, Jesucristo hombre venía ¿a qué? A salvar, sí, pero a salvarnos de la carne para llevarnos ¿a dónde? A la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Un día le preguntan a Jesús: ¿qué es la vida eterna? Bueno, la vida eterna es que conozcan a mi Padre y al que me ha enviado, y al que ha enviado, o sea, Él. Entonces era conocer, la vida eterna era conocer a Dios y conocerlo a Él. Mantengamos ese pensamiento ahí. Romanos capítulo 2, verso 2 al 9. Dice: mas sabemos que el juicio de Dios, y tenga presente justicia y juicio es lo mismo. Entonces, mantenga este término, el juicio de Dios. O sea, ¿cuándo era el juicio de Dios? Los religiosos, ¿cuándo dicen que es el juicio de Dios? Cuando uno se muere, le pasan todo lo que hizo bueno o malo, y entonces si hizo bueno se va al cielo y si hizo malo se va al infierno. Eso es en la mente podrida de ellos, ¿sí? Porque si fuera por obras, ¿quién se salvaría? Nadie. Por obras, ¿qué dice? Nadie se salva. Entonces no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces el juicio de Dios llegaría en un tiempo donde ese juicio quitaría la carne y daría vida al espíritu. Ese era el juicio de Dios. ¿Y dónde llegó eso? En la transformación. Vamos a seguir. Entonces, dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esa es la parte donde dice: y piensas esto, que tú escaparás del juicio de Dios y haces lo mismo. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué les está hablando de obras? Porque ellos creían en la ley. Tanto los judíos hacían obras como los gentiles. Aunque los gentiles no tenían ley, pero al conocer cómo era la ley en ese tiempo, entra mala conciencia. Y se acuerda que Pedro le vivía diciendo a los gentiles todo enseñándoles la ley. Entonces, verso 7 dice: vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad.
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecieron a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, fíjese, en estos versos podemos ver el juicio de Dios, que el juicio de Dios es el mismo día, el gran día del Señor, que manifiesta el día en que los escogidos entran en la salvación de Cristo. Es el mismo día, ese día, en el día del juicio de Dios, los escogidos entran a la salvación que Dios tiene preparado para sus escogidos. Y el día de la ira también es el mismo día. El día de la ira, los que no recibieron esa salvación de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen, ¿qué? ¿De qué está hablando aquí? Del Evangelio, no de obras humanas, de hacer bien, de darle al Señor aquel o al que está ahí. No, eso no tiene ningún valor para la salvación o para la ira. ¿Sí? Entonces, y no está hablando de una ira de infierno, porque usted sabe que el infierno terminó. El infierno era una posición del hombre caído, nada más. Entonces, el juicio de Dios que sería en la transformación daría hijos transformados y los que no quisieron creer para ser transformados. ¿Hay hoy gente que no creyó para ser transformada? Claro, no creen. Ellos se quieren quedar en lo que vieron. Y dice que el Evangelio es lo que ojo no vio, ni oído oyó. Entonces no es nada de lo que el hombre vio. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Vamos a avanzar. Entonces este día representa el día de la transformación. En este día termina, en este día termina la función de salvación que traía el Evangelio de Cristo para dar paso a la vida eterna por medio de la revelación del Dios vivo. Si usted ya conoce al Dios vivo, usted está transformado. Si usted no lo conoce, usted no fue transformado. Muy bien, por eso era. Vamos a ir a Romanos 2 y aquí les voy a explicar lo que les iba a decir. Romanos 2, verso 14. Romanos 2, verso 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, los gentiles nunca tuvieron ley. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Quiere decir que aunque ellos no tengan ley, tienen una conciencia ¿qué? Igual que la de los otros. Ellos no tienen ley, pero si ellos piensan que están haciendo lo malo, ¿cómo está su conciencia? Mala. Y si ellos piensan que están haciendo lo bueno, ¿ha visto usted gente buenita, ¿va? Que es bien buena, nunca no matan una mosca, ¿va? Son buenos, pero bueno. Si cuando le preguntan a Jesús, dice Jesús, busqué uno bueno y no encontré ninguno. ¿Qué quiere decir eso? No hay nadie, en carne no hay nadie bueno. Entonces los gentiles, ellos no tenían una ley que los acusara, pero tenían una conciencia que les decía, tan mal. Por eso es que hay que salir de la carne, porque la carne tiene mala conciencia. Quiere decir que todos, aunque hayan oído la gracia, están en mala conciencia, siguen en mala conciencia. ¿Por qué? Porque ellos conocieron lo pasado. Entonces inmediatamente que hacen algo, ¡pim!, viene. No tienen ley, pero la mala conciencia se les activa. Muy bien. Entonces dice, por eso es que en la gracia Dios no juzgaba. Dios no juzgaba. Pablo dice, juzgaos
ustedes mismos, juzgaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Por qué? Porque si tienen mala conciencia no están en la fe, porque la fe me indica que Cristo murió para limpiar mi conciencia y para quitar el pecado de en medio, por lo tanto yo ya no tengo pecado. Entonces, ahí no ha juzgado Dios todavía. ¿Qué dice Pablo? No juzguen nada antes de tiempo hasta que venga ¿quién? El Señor. Pero no, y el Señor ya había venido, pues Jesucristo ya había venido. Cuando Pablo está, Jesús de Nazaret ya había aparentemente juzgado. No. Dice, no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual les aclarará todas las cosas. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy? Aclarándole las cosas a usted. Bueno, perfecto. Entonces, en cambio en la transformación, aquí ya no es usted el que se juzga, porque usted sabe que salió justificado. ¿Cuántos aquí se ven justificados? ¿Cuántos los justificó Dios? Si lo transformaron, ¿a usted lo justificó Dios? Y entonces, ¿por qué va a estar usted con mala conciencia si fue justificado totalmente por el Dios vivo? Primera carta a los Corintios, entonces vamos a ir primera carta a los Corintios en el capítulo 1, verso 18 al 24. Y va a ver esto, la mayoría de personas no le pone atención a las palabras. ¿Se recuerda aquellas palabras que dijo que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira? Pregúntele a la gente si eso está escrito. No, porque ellos piensan que el que va a mandar lo malo tiene que ser el maligno, ¿verdad? Entonces no pueden creer que Dios vaya a enviar algo. ¿Y quién hizo el malo? Dios. Entonces, oiga, aquí póngale atención a esto. Porque la palabra de la cruz, o sea, lo que predicaba Pablo, lo que predicaba Jesucristo, es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El mundo tiene una sabiduría, sí. ¿Y quién se la dio? Claro, ¿quién le dio la sabiduría al mundo? Oiga este verso que dice aquí. Pues ya que en la sabiduría de Dios, diga de Dios. Entonces, ¿quién le dio esa sabiduría? Ahora, mire que esa sabiduría, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea que la sabiduría de Dios era sabiduría, pero no pudo conocer a Dios. ¿Por qué? Porque era del mundo. Pero Dios la dio, claro, para salvarlo, pero no para conocerlo a Él. ¿Está aquí conmigo? Entonces dice, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Agradó a Dios qué? Darle la herencia, hacerlos dioses. No, ¿qué dice? Salvar a los creyentes. Entonces, como la sabiduría que Dios nos sirvió, pues entonces lo salvó con una predicación, ¿verdad? Lo salvó por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esto quiere decir, a Cristo lo tenemos que predicar terminado. ¿Por qué? Porque su función terminó. No me quite a Cristo. No, si es que no se le está quitando Cristo. Cristo es Dios. Lo que se está quitando es el velo que Jesucristo se puso. Porque ni uno ni otro le sirven. Un velo es la naturaleza humana, carnal. Eso no sirve. Si usted me mira a mí en velo, yo ya no tengo velo. Si usted me mira a mí en velo, yo no sirvo para nada.
Tiene que mirar ¿a quién? A Dios en lo que estamos hablando. Entonces dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, ¿a quién le servía? ¿A ninguno de los dos? Mas para los llamados, aquí es los llamados, aquí está hablando de los escogidos de Dios. Aquí no está hablando de judíos y gentiles, sino de ahí venían y de ahí fueron sacados. Pero dice más, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces miremos. Lo primero que tenemos que ver es por qué el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios. ¿Por qué? ¿No se supone que de Dios es la sabiduría? ¿Quién le dio sabiduría a Salomón? Dios. Pero Salomón conoció a Dios. ¿Qué fue para qué le sirvió a Salomón? Para este mundo. Él le pidió sabiduría y Dios se la da, pero esa no era la sabiduría de conocer a Dios, el conocimiento de Dios. Entonces, oiga pues, porque esa sabiduría era para la carne, no era para conocer a Dios, sino para dar salvación, por medio de la predicación a judíos y gentiles. No toda carne iba a disfrutar la salvación de Cristo, solo los que dejando la carne en la transformación entrarían al reino y entonces conoceríamos al Dios vivo. ¿Cuántos conocen al Dios vivo aquí? ¿Lo conoce usted? Pero es el que andan cargando. Entonces, la gente no lo conoce, porque ese no es. Ahí es el que se le están postrando. No lo conocen. Ellos hacen lo que vieron hacer en aquel tiempo. Sí, por ejemplo, la Santa Cena, que dicen Santa Cena, este es el cuerpo de Cristo. ¿Usted cree que Dios va a estar en un panito? ¿Qué tiene que ver el panito? Ese lo puede comer. Esa era una figura del sacrificio de Cristo en el velo Jesucristo, de ir a la cruz. Pero no se puede quedar con lo que vio. Por eso es que la gente no conoce a Dios y por eso no tienen esperanza. Sí, dicen que tienen mucha fe, pero no tienen confianza en Dios. Dice que tienen mucha fe, pero creen en el diablo. Dice que tienen mucha fe, pero creen en el infierno. No, si eso terminó, eso ya no existe. Eso usted está transformado, o usted ya va a ver lo que la herencia suya, ¿cuál es? Ya la vamos a leer y vamos a entrar a eso de una vez. Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. ¿Sí? Dice, porque un niño nos es nacido. ¿Sí? Ahí me dice dónde está el nombre de Jesús aquí. ¿No está? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Oiga pues, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. O sea que ese niño era el Padre. Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿dónde aparece la palabra Jesús de Nazaret aquí? No, ese niño que traía al Dios vivo dentro de él. Por eso dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, porque era Dios mismo el que estaba hablando a través de Jesús. Pero en sí, Cristo es esto que está aquí. El admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, príncipe de paz.
el Dios vivo, el Dios todopoderoso y eterno, el que vive y reina para siempre. Ese niño era él. Ahora se puso un cuerpo para entrar en relación con nosotros. ¿Sí? Fíjese que cuando Jesucristo hombre dice en el clip, y ahí es donde a todos los metió en un engaño, dice, este reino no será quitado, será para siempre. Sí, mintió él, no mintió. No mintió porque él estaba hablando de lo espiritual, él estaba dando palabras del espíritu. ¿Y el reino fue para siempre o no fue para siempre? Pero todos pensamos, y él mismo pensó, que no iba a morir. No, era el reino, ¿dónde estaba? Adentro, lo que tenía adentro. Entonces, él dijo ahí, es para siempre, como quien dice, yo me voy a quedar con ustedes para siempre. Y se quedó, pero en espíritu. Por eso usted está sentado en lugares celestiales juntamente con ¿quién? Con él. Ve cómo se mira clarito esto hoy. Vamos a ver el verso 7. Dice, lo dilatado. ¿Qué es dilatado? Un tiempo largo, ¿sí o no? Lo dilatado. O sea, es un tiempo, pero es un tiempo. Sí, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Dice que lo dilatado, lo que iba a durar el imperio, no iba a tener límite mientras lo tuviera ¿quién? ¿Quién? El trono de David y sobre su reino. ¿De dónde vino Jesucristo? Desde el punto de vista de la carne, ¿de dónde vino? De David. No era el renuevo. ¿Se recuerda usted que nació un vástago del tronco de Yesé, que era el papá de David? Y un vástago retoñará de sus raíces. Jesucristo. Era el vástago. Entonces dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Sobre qué? Sobre el trono de David. Sí, entonces, ¿qué va a hacer Dios con eso? Porque si no va a tener límite, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces dice, disponiéndolo. ¿Qué quiere decir disponer de algo? Diga, yo les pongo aquí $1,000,000 y les digo, ustedes pueden disponer de él. ¿Qué va a hacer usted? Entonces, cuando él dice disponiéndolo, entonces quiere decir que tomó ese reino de David para establecer ¿qué? El de él. Por eso, mire pues, Cristo tenía un imperio dilatado y un reino, el cual terminaría el día del juicio de Dios, donde Cristo entregaría el reino al Dios y Padre y se manifestaría el reino del Dios vivo, donde Dios sería todo en todos. Esto me lo inventé yo. ¿Qué dice? Cuando Jesucristo entregue el reino al Dios y Padre, entonces ¿qué va a hacer Dios con ese reino? ¿Disponer de él? Es mío, ahora confirmo el mío. Dispongo de ese reino. Por eso es que en Isaías se recuerda, dice que habían varios reinos, hasta que venía un reino, el cual no iba a ser conmovido y que iba a destruir los demás reinos de la tierra. Es el reino del Dios vivo. ¿Qué iba a hacer con el reino de David, el reino de Jesucristo? Pues tomarlo y establecer el de él. Un reino inconmovible, un reino de seres inmortales, un reino de dioses, un reino donde se manifiestan los hijos de Dios, un reino poderoso donde Él mismo nos cuida y nos guarda. Entonces sigamos leyendo, dice, sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará ¿qué? ¿Cuántos van a hacer algo por esto?
¿Cuántos van a ayudarle a Dios? Ninguno. Él lo va a hacer y lo hizo. No, ya no lo va a hacer, lo hizo. ¿Cuándo? El día que vino la transformación. Cuando nosotros entendimos que Jesucristo terminó su reino y se lo entregó al Padre. Isaías 32, y con esto vamos a terminar. Isaías 32. Y esto es los beneficios de que usted, a los que ha sido llamados. Esto es el reino del Dios vivo. Dice, he aquí, para justicia reinará un rey. ¿Quién es ese rey? Dios vivo, el Dios vivo. Y príncipes presidirán en juicio. ¿Quiénes son los príncipes? Nosotros con el Dios vivo. Dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombras de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Entonces, aquí podemos ver los beneficios que obtuvimos en el juicio de Dios en la transformación. Número 1, el primero es que el rey, el Dios vivo, ocupará su trono. O sea que Dios ya no lo tiene prestado, ni está en un velo humano. Por eso, cuando Jesucristo se encuentra, ¿se recuerdan? Jesucristo, hombre, se encuentra con Jesús de Nazaret y le dice, ¿quién es el Señor? ¿Tú o yo? Y él le dice, ninguno. Dios no puede ser hombre. Dios hay solo uno, un solo Dios, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo y un solo Dios en todos y sobre todos. Eso es lo que hay hoy. Eso no quiere decir que Jesucristo no haya cumplido su misión. Eso no quiere decir que era Dios en un velo humano. Eso lo entendemos. Y diga, ese es el segundo beneficio que hay. El segundo beneficio. El primer beneficio era el que vimos. Ahora, el segundo beneficio es que vemos todo claro. ¿Usted ve claro esto? Ese es beneficio de la transformación. ¿Lo ve todo claro? ¿Por qué lo ve claro? Porque se lo está revelando el mismo Dios. Es Dios el que se lo está revelando y entonces usted inmediatamente dice, pero si eso así es. Por eso es que lo conoce a Él, conoce su carácter, conoce su poder, conoce su amor, conoce la ira. ¿Todo lo conoce de Dios usted o no? No, es que Dios es amor. Mire, ¿qué jocotes entiende la gente de amor? ¿Qué es el amor? El amor es el conocimiento de Dios revelado en tu mente. Eso es el amor. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Cuál es el amor grande? Es explicarle, enseñarle, que te conozcan. Eso es el amor de Dios. La gente cree que es pasarse la mano. Sí, mi vidita lindo, cómo lo quiero yo a usted, cómo la quiero. Y al rato le quedó mal y ¡ja! Ese es el amor que creen que hay. ¡Ja! No le haga nada malo porque yo no lo perdono, no lo perdono. Hasta espuma le sale por la boca. ¿Y el amor dónde estaba? Es que eso no es el amor de Dios es darle la verdad a las personas, es decirles la verdad, decirle que por eso usted ama a Dios cuando les está diciendo, usted no los está molestando, usted le está diciendo que los ama cuando les está diciendo dejen esos muñequitos y dejen de estarse postrando delante de ellos, no se mueven, dice, el mismo Dios lo dice ahí, no se mueven, no oyen, no ven, no hacen nada y la gente ahí está postradita, no conocen a Dios. No conocen el amor de Dios.
Entonces el amor de Dios es ver claras las cosas, tener el conocimiento de Dios, y eso fue lo que no pudieron ver aquellos. Dice que mediante la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Entonces tiene que dejar esa sabiduría y venir al conocimiento del Dios vivo para conocer a Dios, y entonces va a tener todo lo de Dios. ¿Lo ve claro o no? Muy bien. 3. Estaremos confiados. Dice que van a venir vientos, aluviones, huracanes, tormentas, movimientos de tierra, tsunamis. Acaba de haber uno en la India, ¿verdad que sí? Tsunamis. ¿Pero qué dice ahí? ¿Que a nosotros qué? ¿Usted por qué va a estar afligido? Usted no puede cambiar. Yo quisiera, mire, yo quiero jugar a ser Diosito y entonces cambiar, que no pase eso para la gente porque sufre. Pero ¿y caso que yo soy Dios? Pues? Dios, me refiero al Dios todopoderoso y eterno. Dios sí soy, porque tengo la misma naturaleza que Él, pero Él es Dios y Él decide. ¿Verdad? Entonces Él es el que decide todo. Entonces, pero usted y yo, ¿cómo vamos a estar? Tranquilos. Ay, si le llega una colita del tsunami era porque le tenía que llegar, ¿y qué? ¿Verdad? Lo que le llegue, algo, si tiene que llegar, Dios dispondrá. Ahora no lo recibimos por razón de lo que dice su palabra, pero ya Él es lo que decrete, el decreto de Dios. Entonces, sabemos que nada que venga a dañarnos nos puede tocar, porque Él es nuestro refugio. Y aparte de eso, el otro beneficio es que dice que Él nos dará todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. ¿Por qué yo no puedo dudar de esas palabras? Porque lo conozco. Si Él siempre ha decretado lo que ha querido en esta tierra. ¿Sí? Le dijo a Noé, mira, hacete un arca, que tardó en hacerla 100 años. Y era en el desierto, no llovía en el desierto. Y le dice a Noé, hacete un arca porque voy a traer un diluvio. Cualquier otro le dice, diluvio, este está loco, ¿eh? No, el otro, ¿qué hizo? Hizo el arca. ¿Vino el diluvio? No vino el diluvio. Entonces, ¿por qué vamos a dudar de lo que Dios dice en su palabra? No se puede. Esto es vida eterna. Entonces, ¿usted fue salvo por Jesucristo? Sí, avance, camine, dé el paso. Ya fue salvo. No puede volver a la salvación otra vez si usted es salvo. Volver a la salvación es dudar de lo que Él ya hizo. Tendría que morir, dice Hebreos, otra vez. Cada vez que usted quiere salvación, Él tendría que morir. ¿Y Él murió cuántas veces? Una vez para siempre. Entonces, si Él murió una vez para siempre, ya no lo va a hacer. Ya terminó. Avance, dé el paso. Usted es el que tiene que dar el paso. Dé el pasito y ya, deje lo de atrás. Ay, no, pero es que tan lindo que era Jesús de Nazaret. Si nadie dice que no era lindo. Bueno, la Biblia dice que no era lindo, que su apariencia no era preciosa, pero dejemos eso, su forma de ser, todo, era lindo, pero eso terminó. Y Dios, si Dios estaba ahí, ¿cómo será Dios? Más lindo todavía. ¿Eh? Usted no se puede aferrar a cosas humanas, porque eso no sirve. Igual Jesucristo, hombre, ¿cómo nos trató? Re bien. Era lindo con nosotros, era lindo también con nosotros. Pero ¿qué pasó? ¿Terminó? Lo dilatado de su imperio terminó. Entregó el reino al Dios y Padre. ¿Por qué me voy a quedar yo en un reino que ya terminó? Bueno, dioses, eso es la palabra para hoy. Así es, dioses, que el mejor día, la mejor semana, disfruten la abundancia de la herencia y estamos en el mejor tiempo.
misma voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Amén, que escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. He sido escogido, predestinado, está perfeccionado. He sido elegido, purificado y preparado. Y sabes tú para qué, entiendes tú para qué. Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos con la misma